Estudiantes, espero que estén bien ustedes y sus familiares. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema la economía como ciencia. Segunda parte, vamos a comenzar viendo los problemas económicos, luego vamos a ver los contenidos de la economía, también veremos los métodos que utiliza la economía para generar nuevos conocimientos y finalmente desarrollaremos una práctica. Bien, vamos a comenzar viendo los problemas económicos. Los problemas económicos de toda sociedad son los recursos limitados con los que cuentan para satisfacer sus necesidades, las cuales son ilimitadas. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un esquema. Por un lado tenemos los recursos y por el otro lado tenemos las necesidades. Supongamos que entre ambos existe un enfrentamiento. Para analizar este enfrentamiento tenemos que tener en cuenta algo. Los recursos son limitados y las necesidades, por el contrario, son ilimitadas. Entonces, ¿qué trae como resultado este enfrentamiento? La escasez de recursos. Esta escasez de recursos es el gran problema económico. El gran problema de la ciencia económica es la escasez de recursos. No es la pobreza, ¿eh? Es la escasez de recursos. Y es justamente esta escasez de recursos lo que le hace a la economía plantearse tres preguntas a la hora de producir. La primera de ellas es ¿qué producir? Bien, la siguiente pregunta que tiene que responder la economía a la hora de producir es ¿cómo producir? La tercera, ¿para quién producir? Entonces, de la escasez de recursos se derivan aparte estos tres problemas de la economía: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Es una cuestión que se tiene que pensar mucho antes de emprender algún negocio. Entonces cerremos acá, cerremos las necesidades, tenemos el esquema armadito. Ahora veamos esta imagen y veamos la siguiente imagen. En la imagen de su mano izquierda estamos viendo una ciudad, la cual es muy moderna, tiene mucha tecnología y la gente que vive en ella es adinerada, no tiene pobreza. Y por el contrario, la imagen que vemos y que ustedes ven en su mano derecha es, bueno, muestra a una sociedad que no es tan afortunada como la que acabamos de ver, ¿verdad? Están en las afueras de una ciudad, son casas semiconstruidas, quizás mal organizadas las cuadras, no todas las casas están lucidas, se puede notar de lejos y también es evidente que la gente que vive en ellas pues no cuenta con los recursos necesarios. Pero ¿por qué les pongo las dos imágenes? Sencillo, porque les quiero hacer una pregunta. ¿En cuál de las dos imágenes existe escasez de recursos? ¿En la imagen de su mano derecha o en la imagen de su mano izquierda? ¿En cuál de las dos ciudades, en cuál de las dos sociedades se da la escasez de recursos? ¿Será en la mano derecha? Claro que es allí, porque donde hay pobreza obviamente hay escasez de recursos, pero también se da en la sociedad adinerada. ¿Por qué? Porque escasez no es lo mismo que pobreza. Entonces vemos acá, fíjense en la parte de abajo de la diapositiva, tenemos la pobreza y tenemos la escasez. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Pobreza es no contar con los ingresos económicos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y por otro lado, la escasez es la falta de recursos en un mercado para cubrir las demandas de una población. Entonces, ¿cómo lo vemos? Tú puedes tener mucho dinero, no tienes pobreza, pero ¿qué sucede? Que lo que tú quieres comprar no está en el mercado donde vas a buscarlo. Tienes dinero, pero no tienes el producto, existe la escasez del bien que tú estás buscando. Entonces, no nos olvidemos, escasez no es lo mismo que pobreza. Por algo, cuando comenzamos esta diapositiva se decía que
El problema económico se da en todas las sociedades, en todas. Bien, ahora veamos los contenidos de la economía. ¿Qué son los contenidos de la economía? Son conocimientos con leyes y principios que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. ¿Qué es la realidad económica? Son todos los sucesos económicos que ocurren en una sociedad. Todos, por ejemplo, el trabajo, como estamos viendo en la imagen, o la producción, la distribución de bienes y servicios, los negocios, los comercios, todos sucesos económicos que ocurren en una sociedad son la realidad económica. No nos vayamos a olvidar. Ahora bien, a este conjunto de leyes y principios también se les conoce con otro nombre. Se les conoce como teoría económica. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que los contenidos de la economía son las teorías económicas, o el contenido de la economía es la teoría económica. Los métodos de estudio de la economía. ¿Qué son los métodos de estudio? Son procedimientos que permiten a la economía acceder a nuevos conocimientos. Eso es lo que son. Pero ahora hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Es lo siguiente. Estos métodos que utiliza la economía para acceder a nuevos conocimientos no son propios de ella. Lo puede utilizar la sociología, lo puede utilizar la psicología, la historia o las matemáticas incluso, porque son herramientas, los métodos de estudio son herramientas que las distintas ciencias pueden cogerlas para ayudarse con ellas a descubrir nuevos conocimientos. Entonces, no nos olvidemos eso, métodos de estudios que no son propios de la economía. Bien, la economía puede utilizar muchos métodos. Está el método matemático, el método estadístico, el método histórico, el método psicológico, pero existen tres métodos en los cuales la economía utiliza con más frecuencia, los vamos a ver. El primero es el método inductivo, el segundo método es el deductivo y el tercer método es el método dialéctico. ¿En qué consiste el método inductivo? El método inductivo parte del análisis de casos particulares para luego establecer un principio, un hecho o una ley general. El método deductivo, por el contrario, parte de la observación de un principio, de un hecho o de una ley general para luego analizar un caso particular. Si nos damos cuenta, vemos que el método deductivo es lo contrario del método inductivo. Más adelante en la práctica vamos a ver un ejemplo de estos métodos. Bien, luego está el método dialéctico. El método dialéctico se basa en las contradicciones entre una tesis, una antítesis y una síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Una tesis es una idea. La antítesis es la contradicción de esa idea. Entonces tenemos una idea y una contradicción de esa idea y esto genera una síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es la conclusión de esa contradicción. Este método es importante porque nos permite comprender de mejor manera los problemas de la realidad económica. Para finalizar de manera rápida vamos a desarrollar esta práctica, son solamente 4 preguntas. La primera pregunta: ¿solo las sociedades pobres tienen recursos limitados y necesidades ilimitadas? No, porque si decimos que existen recursos limitados y necesidades ilimitadas, ya estamos hablando de escasez de recursos. Y no solamente la tienen las sociedades pobres, sino que todas las sociedades tienen escasez de recursos. Ahí está la respuesta a la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito de la teoría económica? Bueno, el propósito de la teoría económica, ya lo vimos anteriormente, es explicar aspectos de la realidad económica, ¿verdad? A través del conjunto de leyes y principios que posee. La pregunta número 3. ¿Cuál es el principal problema económico?
Al suceder el enfrentamiento entre recursos limitados y necesidades ilimitadas, surgía el problema principal de la ciencia económica, el cual es la escasez de recursos. Ese es el principal problema de la economía. Es por esto que a la economía se le conoce como la ciencia de la escasez. Bueno, en la pregunta 4 nos dice, ¿a qué método de estudio pertenece el siguiente ejemplo? Bueno, la letra A nos dice, el PBI del Perú creció en el año 2014. El Producto Bruto Interno, que tiene que ver con la producción, con la exportación, con la importación, con la ganancia, nos dice que ha sido favorable para el Perú en el año 2014 y que ha crecido. Entonces, ese es un hecho general porque está englobando a todo el país, a todo el Perú. De este hecho general se ha deducido al punto B. ¿Qué se ha deducido? Bueno, dicen, si el PBI del Perú ha crecido durante el año 2014, esto quiere decir que más bienes y más servicios han sido producidos durante ese año en el Perú. Y se sigue deduciendo, ahora se deduce del punto B al punto C. Entonces decimos, si más bienes y más servicios han sido producidos durante el año 2014 en el Perú, podemos decir que hubo más oferta de trabajo y más consumo en el Perú durante ese mismo año. Y ahora deducimos del punto C al punto D. Decimos, si hubo más oferta de trabajo y más consumo en el Perú durante el año 2014, entonces el consumo de José, quien vive en el Perú, aumentó durante el año 2014. Entonces, ¿qué hemos hecho para llegar a investigar el caso de José? Pues hemos partido desde un hecho general. ¿Cuál es? El PBI del Perú creció durante el año 2014 y hemos terminado en un caso particular que es el consumo de José. Entonces aquí claramente estamos viendo que se ha utilizado el método deductivo que parte de lo general a hechos particulares. Ahí tienen la explicación. Chicos, esto es todo por esta oportunidad. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos muy pronto. Saludos.